¿Qué tal? ¿Cómo están? 19 y 41 minutos, las 7 y 41 minutos de la tarde. Y ya saben ustedes que los lunes a esta hora tenemos una sesión especial. Bueno, en realidad no era a esta hora, en realidad originalmente era a las 8 de la tarde. Lo que pasa que aquí el amigo Carlos Bustos me va poniendo cada vez en la espada y la pared y me dice: para este asunto necesito más tiempo, porque es que es un asunto muy importante. ¿Y saben lo peor? Que es que tiene razón. No, si no tuviera razón no se lo daría, pero es que le tengo que dar más tiempo porque son asuntos interesantísimos y además que nuestra audiencia agradece. Nuestra audiencia cada vez que aparece el Centinela del Misterio lo aplaude en las redes sociales, la legión de seguidores que tiene el amigo Carlos Bustos, bueno, pues casi que exigen un programa entero para el Centinela del Misterio. Entonces aquí nos tienen, casi a las 8 menos 20 de la tarde empieza este programa y además, como habrán podido ustedes comprobar, hoy con invitado que nos lo va a presentar en primer lugar el amigo Carlos Bustos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bajo eres, de verdad. Qué majo eres. Las cosas hay que decirlas tal y como son. Tú pero es que tienes razón, Carlos, es que te tengo que dar más espacio. Bueno, cuéntanos, ¿con quién tenemos hoy? Pues nada más que Manuel José Delgado. Mira, es un escritor, productor audiovisual, investigador, sabe de Egipto en este país, estoy por decir, y no me corto un pelo en asegurarlo, más que nadie. Es buen amigo, es buena gente, pero sobre todo es el único que se ha colado por todos los rincones de la pirámide de Keops, ¿vale? Y ha fotografiado todas y cada una de las estancias. Por eso digo, el único. O sea, no puede decir, bueno, sí, ha habido mucha gente, ha habido muchos egiptólogos, muchos arqueólogos que han entrado, lo han visto, tal, pero él es el único que ha entrado en cada estancia, además las más complejas, las más complicadas, que te las va a contar él, y que ha conseguido fotografiarlas. Tiene aquí un libro, que luego, como tú eres un maestro presentando libros, pues luego te lo paso y te encargas tú del tema de... Y bueno, y sobre todo hace nada más y nada menos que un mes aproximadamente en Metropolitan Radio hizo un programa conmigo y con José Luis Hernández Garbi sobre Egipto. ¡Buah! Mira que me fastidia que va a parecer que no tengo abuela, que por cierto no las tengo, pero de verdad ha sido el programa con más éxito, el programa en el que no ha habido nadie en ningún foro que haya puesto una pega, y de verdad que esto se lo debemos a Manuel, no te quepa la menor duda. Manuel José Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, la presentación ha sido de UPA, ¿no? Se nota que es amigo, sí. Y la verdad es que tenemos empeños en común, ¿no? Egipto es un país que enamora a todos los niveles, ¿no? Bien a nivel turístico, porque ofrece a todo el mundo que va allí cualquier opción. Hay campos de golf a pies de la Gran Pirámide, existe un buceo increíble en el Mar Rojo. Cualquiera se saca el alma de niño que tiene para investigar muchísimos agujeros que hay por allí que te hace sentirte Indiana Jones, ¿no? Pero también, indudablemente, y eso lo comparto muchísimo con Carlos, todavía los enigmas y los misterios de Egipto, ¿no? Que es un país que creo que su historia tiene que reescribirse alguna vez, ¿no? Porque no se sabe muy bien cómo de la noche a la mañana apareció con una cosmogonía ya perfectamente establecida, con unos jeroglíficos, una escritura perfectamente establecida. O sea, es decir, no hay una evolución, de la noche a la mañana surgió, ¿no? Y ahí eso supone una cantidad de lagunas y un montón de enigmas, que lo bonito es que precisamente la única maravilla del mundo antiguo que se conserva, las pirámides de Egipto, el monumento quizá más conocido de todo nuestro planeta, pues todavía siga teniendo interés para todos los investigadores que vamos por allí a intentar arrancar sus secretos, ¿no? Bueno, me interesa mucho este libro, vamos a ver. Es obviamente un libro de Manuel José Delgado, lo voy a poner aquí en la cámara 3 para que nuestro realizador pueda verlo. Permíteme que te regale uno, he traído uno a Carlos y te regalo uno para ti con todo. Ese es tuyo. Sí, que te va. Seleccione la Gran Pirámide, Manuel José Delgado. Muchas gracias, Manuel José. Lo dejo aquí para que lo pueda ver. El Círculo Rojo Editorial. Es un libro, hazte publicidad, Manuel José, cuéntanos, es un libro del que hablas, es una novela, ¿no? Es una novela, ya tengo muchos libros escritos, también muchísimos reportajes. Toda la historia que estaba contando Carlos de todas nuestras andanzas por la Gran Pirámide fue unos vídeos que realizamos pues ya hace 20 años, que estuvieron presentados por el doctor Jiménez del Oso, ¿no? Entonces hicimos un convenio con la Universidad del Cairo, con Ain San, y también tuvimos relación directa tanto con el Ministerio de Turismo egipcio
como con la SCA, ¿no? el Concilio Supremo de Antigüedades de Egipto, ¿no? Con lo cual nosotros aportábamos equipo de grabación, de filmación, etcétera. Ellos nos dejaban hacer todo lo que quisiéramos para darles copia de toda, tanto fotográfica como videográfica, y eso nos permitió pues entrar en todos los lugares conocidos de la Gran Pirámide, ¿no? Escalar a la cumbre de la pirámide, lo hicimos en varias ocasiones, pasamos una noche en la cumbre de la pirámide y luego subimos pues lugares en donde prácticamente ya no los turistas, sino los propios arqueólogos no tienen acceso, ¿no? Como son las cámaras de descarga, como es el pozo, como es la gruta natural, como son tantísimos lugares de la Gran Pirámide que lo reflejamos en aquellos vídeos, ¿no? Y eso pues nos da lógicamente un currículum, ¿no? Un saber conocer y un saber. Esas imágenes nos las han pedido siempre de muchísimas universidades, nos lo han pedido de lugares de estudio, investigadores, porque son realmente únicas y eso lógicamente engancha. En personas como yo, por ejemplo, que tiene ese gen curioso, ¿no? Que de niño, ¿no? Con todas las canas que tenemos, ¿no? Pero todavía está ese gen de investigador, ese gen de saber, ¿no? Esa inquietud que creo que la compartimos todos, ¿no? Fíjate que me decía Manuel en el programa, después de más de 140 viajes a Egipto, en cada uno que hago he descubierto una cosa nueva. 140. Más de 140 más de viajes. 140 quizás. He descubierto una cosa nueva. Allí en Egipto, lo que yo creo que hay de Giza, lo que hay más fuerte, lo que más nos impacta a todos son las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, y por supuesto la Efigie. Para que te hagas la idea, las pirámides datan, según los historiadores, de hace 4.600 años. Sin embargo, él te va a contar pruebas que incluso ha descubierto él. A mí hay una que me vuelve loco, que la cuente él, porque es lo de un huevo decorado, un huevo gigante decorado, que cuando te lo cuente, y lo descubrió él, ¿eh? Pero a lo que voy, ¿por qué hay gente que dice que hay muchísimos que hablan de 7.000 años? ¿Cómo que 4.600? De 7.000. E incluso los más osados hablan de que las pirámides de Egipto tienen más de 12.000 años. Y hay una cosa más, insisto, Keops, Kefren y Micerinos. Y la cuarta pirámide, que dicen que era la más grande y la más espectacular, ¿realmente existió, Manuel? Está allí los restos, ¿no? La verdad es que efectivamente la egiptología es una rama del conocimiento muy moderna, ¿no? La crea Napoleón. Cuando llega allí Napoleón, llega con 150 sabios y son los que empiezan a quitar la arena a todos los monumentos y se crea la egiptología, ¿no? Entonces realmente es una ciencia muy moderna en donde prácticamente casi todos los dogmas se establecen en aquel mismo momento, ¿no? Como por ejemplo que las pirámides son tumbas, ¿no? Pese a que ninguna de las 120 pirámides que hay en Egipto jamás se ha encontrado allí el cadáver de ninguna momia, ¿no? Entonces, pues es una ciencia muy moderna. Además, según la propia egiptología, actualmente se sabe que el 80% de todo el Egipto faraónico está todavía metido bajo tierra. Tenemos la zona de Saqqara, por ejemplo, que es la zona más rica en restos arqueológicos, donde se han descubierto ya por cerca de 20 pirámides, cerca de 6.000 tumbas. Pues según la propia egiptología está solamente excavado un 10%. Es decir, Egipto todavía se tiene que rescatar de las arenas, ¿no? Entonces, claro, existen problemas a la hora de valorar todo lo que existe en la antigüedad. Lo que te hablaba antes, Carlos, era de un huevo que no es que lo descubriera yo, me di cuenta yo, estaba en el Museo Nubio de Asuán, y es un huevo de avestruz que llevaba un primitivo, mucho antes de la época predinástica, ¿no? Antes de que se formara Egipto tal como lo conocemos, ¿no? Y este huevo de avestruz lo utilizaba como cantimplora. Entonces tenía un pequeño agujero arriba que ponía un palito y luego una cuerda lo llevaba colgando, ¿no? Bueno, pues ahí están reflejadas perfectamente las tres pirámides de Giza con el río Nilo, ¿no? Ese huevo data de una época muy anterior a la que realmente se le atribuye a la construcción de las pirámides, ¿no? Y como ese, tantísimos otros datos, ¿no? que desestabilizan un poco la idea que tenemos de lo que son las pirámides. La verdad es que nos encontramos ante la obra magna de la ingeniería pétrea mundial, ¿no? Estamos hablando de la Gran Pirámide, solamente la Gran Pirámide, ¿no? La base 8 campos de fútbol, ¿no? Imaginaros 8 campos de fútbol, ¿no? Hay que imaginarse cerca de 3 millones de bloques de piedra, ¿no? Eso durante los 20 años que duró el reinado de Keops, ¿no? Pero es que aparte de eso, estas piedras tenían que traerlas de 40 kilómetros de la cantera del Mogatán, ¿no? Tenían que pasar el Nilo, tenían que subir 40 metros a la meseta de Giza, ¿no? Y resulta que
es que la orientación de la Gran Pirámide, la nivelación de la Gran Pirámide, bueno, allí encontramos restos realizados con máquinas que actualmente es imposible hacer para nosotros mismos, ¿no? Nosotros aquí muy cerquita de Madrid conocéis seguro Cerceda y Alpedrete, ¿no? Donde existen unas canteras de granito muy importantes. Allí llegan muchísimos bloques de granito procedentes de Terranova y de Sudáfrica, ¿no? Y de ahí pues los cortan, los hacen lonchas para abastecer pues todos los cementerios, el cementerio de la Almudena, fachadas de edificios, en fin, todo ese granito viene importado, ¿no? Saben perfectamente cómo trabajar la piedra, ¿no? Y yo les enseño cómo, por ejemplo, el sarcófago, que se le atribuye a Keops dentro de la Gran Pirámide, está cortado con una sierra, en cada vaivén avanza 2 milímetros, en cada vaivén de sierra, ¿no? Eso es 500 veces más potente que las modernas sierras que utilizamos nosotros actualmente de diamante, de carburo de tungsteno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unos trépanos, unos agujeros, unas perforaciones que cada vuelta que da la broca avanza otros 2 milímetros, ¿no? En piedras de granito, ¿no? Esta gente que son expertos en piedra, trabajan todos los días con piedra y la verdad es que se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, esos problemas tecnológicos es lo que realmente nos da pie a los investigadores independientes y alternativos como yo a decir, cuidado que aquí ha pasado algo que desconocemos. Tú fíjate, Rafa, 3 millones de bloques, que cada bloque puede ir desde 2 toneladas hasta 20 o 30 toneladas. La 60. cantidad de mano de obra que tiene que haber para mover eso, y ojo, la cantidad de mano de obra y técnica para subirlo a la altura que tiene, por ejemplo, Keops, desde la base hasta el punto más alto, es altísima, ¿vale? ¿Cuántos metros encajarla, aproximadamente? Igual prácticamente que la Torre Picasso, 146 metros de altura. subirlo hasta allá arriba, esos bloques con ese peso, encajarlo, ¿vale? Para que no pasa ni una tarjeta de crédito entre bloque y bloque, y claro, llegamos a la conclusión de que a lo mejor en aquella época, que te lo va a contar ahora Manuel, ya se conocía, a mí me dejó con la boca abierta, cuando suelta en mi programa algo similar a la técnica de encofrado, yo ya dije, no me lo puedo creer, ¿verdad? Sí, bueno, de la Gran Pirámide se han hecho muchísimos documentales. Yo todavía en YouTube todos los días veo 2 documentales nuevos, ¿no? Parece que el tema jamás se acaba, ¿no? Pero siempre prácticamente se repite lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que hace unos años, unos 15 años más o menos, se creó el Proyecto Nova. Y en el Proyecto Nova participaban todos los grandes egiptólogos de Egipto, trabajaba también la Universidad de Chicago y lo dirigía el señor Lehner, ¿no? Él es uno de los eminentes egiptólogos que hay. Entonces lo que querían hacer era, trayendo canteros y artesanos de la piedra, intentar reproducir cómo hacían los antiguos egipcios las grandes obras de piedra, pero con herramientas que tenían en la antigüedad. Entonces, bueno, el fracaso fue absoluto, ¿no? O sea, era increíble cómo... Entonces ahí surgieron muchas teorías, ¿no? Surgieron muchas teorías de que si las rampas, de que utilizaban una especie como de pluma de contrapesos y tal, pero claro, y este es el problema, es que para hacer la Gran Pirámide debían colocar 8 bloques por minuto. Haz cuentas, ¿no? 3 millones de bloques de piedra en 20 años, trabajando nada más que 4 meses, porque la crecida del nieve impedía trabajar. O sea, 8 bloques por minuto. Entonces, claro, fracasaban en todos los intentos que hacían, ¿no? Entonces hubo una persona que no es un pepito cualquiera que va a Egipto, ¿no? Sino que es una persona que es el mayor experto en el mundo en hormigón. Se llama Joseph Davidovich. Es el director del Instituto Geopolimérico de París, es catedrático de la Sorbona, es catedrático de la Universidad de Toronto y dirige el Instituto Geopolimérico de la Universidad de Ciencias Aplicadas a la Arqueología de la Universidad de Barry en Florida, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona que sabe lo que es auténtico cemento, ¿no? Yo estuve hablando con él y me dijo una cosa muy curiosa. Por ejemplo, la parte de arriba del acueducto de Segovia, justamente donde está el canal por donde pasa el agua, eso no es piedra natural, es piedra artificial. O sea, los romanos tenían también una fórmula para hacer cemento, para hacer un encofrado, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Bien, pues este hombre estuvo trabajando en el Proyecto Nova y entonces cogió algunas piedras de la pirámide y les hizo fotografías microscópicas, ¿no? Y pudo descubrir en el interior de piedras de la Gran Pirámide cosas que jamás podían estar allí dentro, ¿no? Como son fibras textiles que tenían su trama y su urdimbre, pelos humanos, uñas, muchas burbujas de aire que no debían estar ahí, ¿no? Con lo cual este hombre es el máximo exponente actual de que muchas piedras de Egipto, en concreto de la Gran Pirámide, son prefabricados, ¿no? Entonces las iban construyendo según es más fácil subir saquitos de arena y subir agua y tal, que no traerse 3 millones de bloques de piedra como tal. Es una teoría más, ¿eh? No. En la época actual, para que nuestros televidentes lo sepan, un encofrado es coger unas planchas, hacer una especie de molde
y con agua, como bien dice Manuel, pues o bien con piedra caliza, bien con cemento, con arena y tal, hacer una masa, dejarla dentro de ese molde, y cuando eso ha comenzado a fraguar, se hace una especie de vibrado para que asiente bien, luego se quita el molde y se ha quedado la piedra, y a lo mejor, ¿quién dice que hace 4.600, 7.000 o 12.000 años no hacían eso? Porque a mí harto difícil se me hace subir una piedra de 30 toneladas a 140 metros de altura, colocarla milimétricamente, que ya te digo y repito que no cabe una tarjeta de crédito de la precisión que hay, con los medios mecánicos que podía haber. Hay que tener en cuenta que la egiptología Yo estoy con la boca abierta, desde luego. tiene... No, cuando no dices nada, primero te está interesando mucho, Sí. y segundo estás alucinando. Ya te voy conociendo, querido. Sí, y además os voy a confesar una cosa. Hasta hoy, hasta hace 15 minutos que acaba de empezar esta sección, a mí el asunto de Egipto nunca me ha llamado demasiado la atención. A mis padres les encantan y han estado varias veces. Mi hermana, tengo amigos que les gusta mucho, pero a mí nunca me ha llamado la atención. Pero con estas cosas, estos misterios, estos asuntos inexplicables que nos estáis poniendo encima de la mesa, está despertando en estos momentos en mí una chispa que yo no había conocido nunca. Pues déjame que te cuente una cosa, y él es el que tiene que sacar la respuesta. Todos sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos, y en esos jeroglíficos lo que dictaban eran sus costumbres, el día a día, era como una especie de un diario. Un jeroglífico en un papiro de un egipcio era como su diario. Bueno, pues qué curioso, y eso que lo confirme Manuel, que en ninguno de esos jeroglíficos hay una reseña a la construcción de las pirámides. Si yo hago mi diario, en mi diario, que por cierto lo hago, apunto que todos los lunes vengo a Intereconomía, que todos los jueves hacemos el Centinela del Misterio, cosas que son importantes en la vida de uno. Bueno, pues en ni un solo jeroglífico aparece el proceso de construcción de esas misteriosas pirámides. Pero tampoco, cuando se abrieron esas pirámides y gente como Manuel la investigaron, dentro había jeroglíficos, ni absolutamente ninguna marca que reseñara la construcción de esas pirámides, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Claro, es que se puede hablar de un desarrollo cultural de una civilización, ¿no? Y se sabe que, por ejemplo, en España, lógicamente, en los últimos 20 años no hemos hecho lo mismo que hace 80 años, hace 200 años, hace 500 años, ¿no? Se va cambiando, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que cosas que ocurren en la misma época, por ejemplo, en la misma cuarta dinastía, chocan radicalmente, ¿no? Como, por ejemplo, la tumba de la esposa de Kefren, Merisang, ¿no? Tiene una mastaba allí en la zona oriental de la meseta de Giza, donde aparece, o sea, el egipcio tenía miedo a no pintar algo, ¿no? A dejar algo sin hacer, ¿no? Y en esta tumba de Merisang está toda esculpida, toda pintada, toda dibujada, está toda la letanía del libro de los muertos, están escenas de la vida campestre, cómo recolectaban y tal. Y luego, en teoría, en la pirámide que hace su esposo Kefren, no hay ni un solo jeroglífico. Encontramos que en la tumba del hijo de Keops, que está allí en la meseta de Giza, está profusamente puesta por todos lados de jeroglíficos, y en la Gran Pirámide ni un solo jeroglífico. Encontramos en el propio Museo del Cairo sarcófagos de época del mismo Keops, ¿no? Por ejemplo, el gran visir de Keops. Bueno, pues en el sarcófago está el cartucho, el nombre de Keops, está todo, pero en el sarcófago de Keops no. Es decir, como en la misma cultura, por un lado se hace una serie de cosas y por otro lado no. Por otro lado, la técnica constructiva que existe en la Gran Pirámide no aparece, por ejemplo, en la mastaba del arquitecto jefe de Keops, de Emiunu. Emiunu se le atribuye, era el constructor de la Gran Pirámide porque se sabe que era el arquitecto jefe de Keops. Su mastaba debería tener, por lo menos, aunque fuera más pequeña o aunque fuera ridícula de tamaño, pero sí una técnica constructiva, ¿no? En cambio, en la Gran Pirámide existe una técnica que no hace este hombre. Es decir, dentro de la propia cultura existen unas diferencias tan claras que solamente queda que pensar, que decir, bueno, pues estamos hablando de distintos periodos o de distintas personas o de distintas culturas que han realizado esto, ¿no? Distintos periodos tiene sentido, pero distintas personas o distintas culturas en un espacio físico tan reducido no ha lugar, ¿no? Es que existen también teorías en donde yo me apoyo, y tengo una teoría elaborada al respecto, de que anteriormente de Egipto, que los egiptólogos hablan de la dinastía cero o el predinástico, existió algo en Egipto.
y existieron cosas que realmente nos llaman la atención porque es lo que realmente se sale de todo el paradigma tecnológico que tiene Egipto. O sea, es absurdo que, por ejemplo, en el papiro Rin los egipcios no supieran cómo es el número pi. El papiro Rin es una especie como de cuaderno de un alumno de matemáticas. Entonces van haciendo allí una serie de ecuaciones y tal, y bueno, y dan un valor aproximado al número pi. Es alucinante que no sepan lo que es el número pi, en cambio el número pi y el número phi, que es mucho más importante, esté incorporado en las medidas de la Gran Pirámide, ¿no? O sea, es realmente increíble. Cuando te coges las medidas, mira, te puedo dar datos que te llevan las manos a la cabeza. Háblame de las matemáticas y del número áureo. Es decir, sí que es verdad que he escuchado muchas cosas con respecto a la precisión matemática casi quirúrgica, que parece que era imposible. Háblanos de las matemáticas y su relación con la construcción de las pirámides. Te voy a poner un ejemplo que vas a poner las manos en la cabeza con toda seguridad. Resulta que el metro actual que nosotros utilizamos no está bien medido. Nosotros medimos un cuadrante del meridiano terrestre, pero es que resulta que nuestro planeta no es redondo, sino que nuestro planeta, al tener gravedad y al tener además, al ser un geoide en revolución, pues hace que en la parte ecuatorial pues le salga un poquito como de la barriguita, y la parte, es decir, realmente nuestro planeta tiene forma de pera, exagerándolo mucho, ¿no? Es una forma de pera. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú mides el cuadrante de arriba, te va a resultar más pequeño que el cuadrante de abajo. Cuando hacen los primeros satélites artificiales y los empiezan a mandar al espacio y les empiezan a mandar ondas para que reboten esa onda y puedan ser recogidos aquí, ven que hay un problema porque esa onda no se recibe. Y después de mirar si los emisores fallaban, si los receptores fallaban, etcétera, lo que llegan a la conclusión es que en el metro de nuestro planeta está mal medido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hace un nuevo cómputo, se hace realmente la medición de nuestro planeta, se halla cuál es el metro que nosotros deberíamos tener. Y el metro, que realmente sería el patrón de medida de nuestro planeta, sería 1,0479. Acuérdate de este número. ¿Tú sabes lo que mide el largo de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide? 10,479. Multiplica por 10. ¿Cómo te explicas esto? Es que no estamos hablando de centímetros ni de milímetros, estamos hablando de micras, de milésimas de milímetro, ¿no? Pero es que no sé. Es que dicen que me levanto y me voy, porque no. Todas las medidas, todas las medidas te queda un rato, ¿eh? Todas las medidas se pueden manipular, ¿no? Y si juntamos y medimos y elevamos y restamos y tal, podemos al final hallar una relación directa entre los árboles que hay en el Retiro con la cantidad de cañamones que toman los gorriones en Hyde Park, manipulando todo. Pero si es que resulta que la base de la Gran Pirámide, el perímetro de la base de la Gran Pirámide, simplemente añadiéndole 9 ceros, nos da la distancia de la Tierra, nos da la elíptica que hace nuestro planeta alrededor del Sol en un año. Con 9 ceros. La altura de la Gran Pirámide, también con 9 ceros, nos da la distancia de la Tierra al Sol en perihelio. Sabéis que hay una distancia más larga, otra más pequeña, pues más pequeña. Solamente con 9 ceros. El volumen de la Gran Pirámide con 9 ceros nos da el volumen de nuestro planeta. O sea, es decir, si te empiezas a decir medidas de la Gran Pirámide, alucinas. Nos dices, ¿cómo aquella gente que estaban con taparrabos, que estaban en la época del cobre, que no tenían todavía hierro, que desconocían la rueda, que desconocían la polea, que desconocían todo, resulta que te hacen eso? Pero es que luego además, como bien decía Carlos, todo lo que escriben en los templos, en las tumbas y en los papiros no tiene nada que ver tecnológicamente con lo que se está desarrollando. Entonces, en el templo de Edfu, por ejemplo, encontramos como el faraón con una cuerdecita eleva 2 obeliscos. Hombre, es simbólico, indudablemente, ¿no? Porque cada obelisco, tú sabes, si pesa 1000 toneladas, ¿cómo se puede subir una cuerda, no? Entonces, ¿cómo podemos ver esas cosas que son de parvularios cuando, por otro lado, encontramos esos restos que son realmente increíbles y que los ingenieros... Lo bonito que tiene Egipto... Primero, quería decir 2 cosas. Hay unos dogmas egiptológicos que creemos que están equivocados, pero indudablemente para mí tanto los egiptólogos como los historiadores y como los arqueólogos merecen todo mi respeto. Eso no cabe la menor duda. Y hay que tener en cuenta una cosa, los grandes dogmas se tienen que destruir con grandes evidencias, que todavía no existen, ¿no? Entonces, bueno, también es lógico, ¿no?, que sea muy conservador, ¿no?, toda la parte académica ortodoxa oficialista en relación con las pirámides, con todo esto, ¿no? Pero por otro lado, las evidencias que tenemos son increíbles. ¿Por qué? Porque afortunadamente, actualmente se están incorporando al estudio del Antiguo Egipto personas de todas las ramas del saber. Porque el egiptólogo puede ser muy bien egiptólogo, pero no sabe medicina. Entonces, a la hora de valorar los instrumentos quirúrgicos que aparecen grabados en los relieves del templo de Komombo, el egiptólogo no sabe de medicina, tendrá que ser el médico. Y el egiptólogo, que sabrá mucho de egiptología, pero no sabe de ingeniería, no puede decir cómo se puede levantar un bloque de 1200 toneladas de peso.
Es que 1200... Yo he estado... Sin ruedas, porque no había ruedas aún. En el desierto, además, no hay carreteras en el desierto. Mira, yo he estado en el puerto del Ferrol, que hay allí pues unas plumas que son están en un eje en 2 pilares, ¿no? Son las que descargan y cargan todo esto. Nos suben 12 toneladas. Es que 12 toneladas es mucho. Estamos hablando de casi 30 coches. O sea, estamos hablando de 12 toneladas. Bueno, pues es que encontramos en Egipto cosas de 800, de 1000, de 1200 toneladas. ¿Cómo se sube eso? ¿Cómo tiene que ser el barco para transportar desde las canteras de Asuán un obelisco por el Nilo? ¿Cómo tiene que ser de largo y de ancho ese barco para que no zozobre? Pero es más, ¿cómo pasa una catarata? Hay una catarata. O sea, es decir, te empiezas a ver una cantidad de problemas tecnológicos que dicen que me lo expliquen, que me lo expliquen. Rafa, para que te hagas la idea, el cortado de la piedra, el taladro y el pulido, actualmente, fíjate la precisión que tenían hace, en teoría, 4.600 años, actualmente solo se podrían conseguir con instrumentos ópticos. El pulido, el acabado del pulido, del mármol, de la piedra, del granito, ¿vale? El taladro e incluso lo que es en sí, todo lo que es la precisión de colocación, solo se podría obtener en la actualidad con equipos electrónicos ópticos. Bueno, a mí hay una cosa, Manuel José Delgado nos está explicando, bueno, pues nos está poniendo encima de la mesa todos los datos alucinantes, datos increíbles, datos que obviamente nadie ha dado respuesta y nadie ha sabido explicar. Pero yo estoy seguro, Manuel, que tú estás poniendo encima de la mesa una serie de preguntas, pero que tendrás también algunas respuestas. No respuestas, no tendrás certidumbres, no tendrás garantías de que esto haya sido así, pero seguro que tienes teorías, seguro que tienes sospechas. Indudablemente. Porque a mí me está sonando a tecnología que no pertenece a este mundo. No lo sé, dentro del grupo de locos que estamos en el grupo de Facebook, por supuesto está abierto a todos los amigos que quieran. ¿Cuál es el grupo para que la gente pueda...? Se llama Amantes de Egipto, Egipto Mágico, ¿vale? Entonces ahí hay un montón de gente que evaluamos y estamos todos los días pues curioseando, ¿no?, con lo que es Egipto. Hay teorías para todos los gustos, ¿no? Actualmente yo creo que las personas que más saben de Egipto no son las personas que más respuesta tienen, sino las que se hacen las mejores preguntas, ¿no? Y en Egipto lo que hay son muchas preguntas todavía sin respuesta, ¿no? Entonces, yo no sé si la Gran Pirámide la hicieron los extraterrestres, no lo sé, no tengo evidencias, no tengo ni idea. No sé si le hicieron los atlantes, no lo sé. No sé si le hicieron personas del futuro que viajan al pasado con una tecnología increíble y la hacen. Yo no sé si cierto tipo de personajes, como ocurrió en Mesoamérica, como ocurrió en la India y tal, mediante la ingesta de sustancias psicotrópicas o con drogas y tal, pueden acceder a un conocimiento increíble y pueden saber cómo hacer las cosas. No lo sé. No lo sé si hay personas que utilizando, como dicen que los más sabios del mundo utilizan un 15% de la capacidad mental. Imagínate a alguien que no lo sé. O sea, es decir, en este momento no tengo ni idea quiénes fueron. De lo que sí estoy absolutamente convencido es que con las herramientas que existen en el Museo del Cairo, procedentes de la Cuarta Dinastía, donde estamos hablando de martillos de madera, donde estamos hablando de puntas de cobre, donde estamos hablando de escuadras de madera, con eso no se pudo hacer la Gran Pirámide. Ni se pudieron hacer el interior, por ejemplo, de los sarcófagos que encontramos en el Serapeum, que se han atribuido porque sí a los bueyes Apis porque eran muy grandes, pero es alucinante, y tenemos unas imágenes increíbles como dentro de uno de esos sarcófagos en los que caben 20 personas. Imagínate el sarcófago que hay, ¿no? Pues según vamos limpiando la pared, va saliendo el espejo y nos vamos reflejando sin la más mínima distorsión. Es decir, como decía antes Carlos, la única forma de hacer eso es con una máquina movida por un ordenador y guiada por un láser, ¿no? Porque es imposible conseguir la textura del espejo, del vidrio, perfectamente en una roca de piedra, ¿no? Es decir, todo esto lo tenemos que poner encima de la mesa. Teorías hay muchas, pero yo tengo una teoría que sí, que la estoy desarrollando, es la que desarrolla precisamente en este libro. Nos vas a contar, Manuel, la teoría, pero va a ser después. Después de la publicidad. Me ha encantado. Bueno, estábamos escuchando historias alucinantes sobre las pirámides de Egipto, datos absolutamente imposibles, mediciones increíbles,
numerología, matemáticas, cosas que no caben en la cabeza de un ser humano, y sin embargo ocurrieron. Y no ocurrió en el siglo XXI, ni en el XX, ni en el XIX, ocurrió hace, en el más próximo en el tiempo de los casos, 4.500 años. Y en el más lejano hablan de 12.000 años. ¿Tú por cuál? Bueno, José, ahora nos vas a decir tu teoría. ¿Cuál es? ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Cómo se fabricaron esas mágicas pirámides? Pero ¿tú dónde datas este periodo? Anterior a la época faraónica, no tengo la menor duda. No tiene nada que ver con Egipto, no tiene nada que ver con la gente que trabajaba allí en Egipto, en ganadería, en agricultura, con los medios que tenían, ¿no? Es alucinante que aquella gente que hizo las pirámides de Giza, pues luego se les olvidara pues hacer los cimientos en el templo de Karnak y se les hundió, ¿no? O sea, es decir, todas las civilizaciones han sido evolutivas, ¿no? Nosotros cada vez nuestros puentes son más largos, nuestros edificios son más altos, nuestros aviones son más seguros, nuestros coches son más perfectos, eso se llama evolución, ¿no? En cambio en Egipto todo lo antiguo es lo mejor y luego se les olvida o no quieren meterse con ello ni en broma, ¿no? Tenemos perforaciones en las piedras de enorme dureza del pórfido blanco y negro, de diorita, de granito, todo en la parte más antigua de Egipto, ¿no? Luego no se atreven con ello, ¿no? Se dedican a la caliza, al alabastro y bueno, de vez en cuando algo de granito, pero echándole mucho tiempo, ¿no? Es decir, todo lo que son las concreciones tecnológicas hay que recurrir siempre al pasado para ver cuál es la perfección. Es la única civilización que ha existido en nuestro planeta que ha tenido involución tecnológica. Tuvo una evolución indudablemente burocrática, administrativa, etcétera, etcétera, pero en tecnología lo más antiguo es lo más perfecto. Entonces tenemos que recurrir, yo creo que incluso antes de la época predinástica, ¿no? Antes de que Menes, primer faraón de la primera dinastía, uniera a los pueblos del norte y del sur y se convirtiera en el faraón de las dos coronas, ¿no? Antes ocurrió algo en Egipto, estoy convencido de ello, ¿no? Porque el primer día, ya lo he dicho antes, ya tenían jeroglíficos, ya tenían dioses, ya tenían un montón de cosas, ¿no? Ya tenían reflejado en la tierra lo que era la parte de arriba, ¿no? O sea, es alucinante que en todas las religiones del mundo la idea del paraíso, del cielo, del infierno la tenemos como un poco abstracta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde hay que ir para llegar allí? No lo sabemos, ¿no? En cambio, la religión egipcia es la única del mundo que saben de dónde vienen sus dioses y dónde van a ir sus almas después de esta existencia. Lo llamaban la Duat, una serie de estrellas que están al lado, a la derecha de la Vía Láctea, ¿no? Y esas estrellas las reflejaron en el suelo de la meseta de Giza y a lo largo de todo Egipto, porque cada una de las tres grandes pirámides de la meseta de Giza están reflejando, por ejemplo, las tres estrellas del cinturón de Orión, ¿no? Y entonces, pues bueno, toda su cosmogonía relacionada con el ciclo exótico de la estrella de Sirio, ¿no? Relacionada con Isis, de todos los calendarios que tenían, unos calendarios perfectos, tan perfectos que cuando llega allí Julio César a tener sus asuntos con Cleopatra, se da cuenta de que ellos estaban midiendo mal el tiempo, ¿no? Y anulan una serie de días que no existen para ponerse al tanto y por eso llamamos calendario juliano, ¿no? Porque Julio César lo recibe de los sabios de Egipto, ¿no? Te voy a contar un dato que es increíble, yo es que alucino. Resulta que cuando muere Alejandro Magno, todo su imperio, al no tener descendencia, lo divide entre todos sus generales, ¿no? Y al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto y crea las dinastías ptolemaicas. Entonces allí existe un sincretismo, ¿no? Entre las religiones que venían de Grecia, la parte de Macedonia, también con lo que venía de Persia, con lo que existía en Egipto, y crea allí una amalgama realmente increíble. Pues a Sais, la universidad que existía en el delta del Nilo, donde estudiaban todos los grandes sabios de Egipto, allí también van a estudiar los 7 sabios de Grecia. Hoy en día a nuestros hijos les enseñan el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que en el Museo del Cairo existen cuerdas muy largas que tienen 13 nudos. ¿Para qué eran esas grandes cuerdas? Muy fácil, ellos tenían la inundación. Ahora, al año el Nilo hacía ¡fua! Y inundaba todos los campos, ¿no? Y nada más bajar tenían que plantar, pero como necesitaban saber cuál era tu parcela, tenían que parcelar inmediatamente utilizando un triángulo. Y para eso utilizaban esa cuerda de 13 nudos que, uniendo los 2 nudos exteriores y alargándola, te da unos catetos de 4 y de 3 nudos con una hipotenusa de 5 nudos. Eso lo llamaban el triángulo de Isis. Es decir, lo que nosotros llamamos teorema de Pitágoras ya lo conocían en Egipto, y como eso tantísimas cosas más. Y nuestros hijos siguen estudiando a los grandes sabios griegos cuando realmente muchos de ellos estudiaron en Egipto, ¿no? Algún día habrá que reconocerles todo este conocimiento. Pero Carlos, no se ha explicado cuál es su teoría. Porque yo creo que es lo más importante. Sí. A ver, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Yo tengo por una ahora serie... nos has planteado centenares de dudas y de respuestas imposibles. Sí. Tú me vas a decir, por supuesto, que no hay certidumbres, no hay garantías, no es... Hay pruebas, hay pruebas, hay documentación. A ver.
La documentación es una documentación absolutamente que está allí y la puede investigar cualquiera que hay, ¿no? Resulta que tenemos en la Gran Pirámide un monumento hecho por alguien que trabajaba a la micra, o sea, a la milésima de milímetro, y lo podemos decir por todos lados y por otros lados. Entonces, eso vamos a llamarle arquitecto 1, ¿no? El arquitecto original. Posteriormente existe otro arquitecto que hace dentro de la pirámide una serie de chapuzas. Por ejemplo, en la Gran Galería, que es la Gran Galería, bueno, conoce la Gran Galería, ¿no? A la derecha y a la izquierda hay una serie de entalladuras, en total de 29 entalladuras, en donde André Poisson, un gran investigador de Egipto, dice que Keops hizo la galería de sus antepasados, porque Keops era el faraón número 30, con lo cual allí puso las 29 estatuas de sus antecesores. Pero esas entalladuras están hechas muy mal, no corresponde a la perfección, que es una perfección, y eso, lo cual yo tengo que pensar que Keops hizo algo en un monumento que ya existía. Luego posteriormente tenemos el pozo que en algunas fotos de aquí se me ha visto bajando por un terraplén. Vamos a ver esas fotografías. Sí, en el pozo es un lugar que estoy bajando ahí, son 70 metros verticales que unen la Gran Galería con la Cámara del Caos. Bueno, pues ese pozo se crea en tiempo de Ramsés II, porque enfrente de la pirámide de Kefren existe allí una letanía puesta en jeroglíficos donde te dice que unos sacerdotes de época de Ramsés II otorgan nuevamente a la Gran Pirámide el carácter religioso que tenía como templo de Isis, ¿no? Es decir, si allí estuvo Ramsés II, ese entró a la Gran Galería por ese pozo que podemos ver ahora cuando venga la foto, voy a decir por aquí, ¿no? Y entonces se limpia de todo lo que hace dentro de la pirámide de Keops y vuelve a cerrar la pirámide. Esta es la tumba de Tutankamón, estamos ahí investigando dentro de la tumba de Tutankamón una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, esa es la pinta de Exeomo que tengo saliendo del pozo este es el pozo, ¿no? Entonces este pozo lo crea Ramsés II subiendo desde la Cámara del Caos a la Gran Galería para limpiar todo lo que hizo Keops y lo vuelve a cerrar. Y el último es Al-Mamun, que en el año 823 consigue ya romper los bloques de granito, entrar a la Gran Galería, romper los tapones de granito para acceder a la cámara. Es decir, existen 4 arquitectos bien claramente definidos en la Gran Pirámide. Entonces, pues bueno, cuando descubro todo ese tipo de cuestiones, pues se me ocurre escribirlo, porque claro, si esto es cierto, resulta que existe una evidencia muy clara y patente, que creo que es una de mis grandes aportaciones a todo este mundillo, ¿no? Que es posible que Keops tenga todavía su tumba allí, es posible que Keops todavía esté enterrado en un lugar de la Gran Pirámide, pero de un monumento que ha usurpado, un monumento de sus antepasados, ¿no? Cuando decido esto escribirlo, lo puedo escribir de 2 formas, de una parte técnica, que me apetecía poco porque quería llegar a un público mucho más amplio, de amigos, de conocidos, etcétera, y entonces pues se me ocurrió escribir esta novela. Y entonces la novela pues está novelada, hay historias de amor, hay gags de humor, hay ladrones de tumbas, está muy bien ambientada en todos estos sentidos, pero la verdad es que el gran descubrimiento y cómo acaba la novela es decir exactamente dónde está lo que hizo Keops dentro de la Gran Pirámide y donde posiblemente sigue estando Keops en el interior de la Gran Pirámide. Y el gran descubrimiento no sería por tanto el conocer la tumba de Keops, ¿no? El gran descubrimiento es saber que la Gran Pirámide no la hizo Keops, sino que es un monumento de sus antepasados. Manuel, acabas de decir que en ese libro aparecen ladrones de tumbas. Sí. Si, como todos sabemos, las pirámides se construyeron como eso, como tumbas faraónicas, nunca mejor dicho. ¿Por qué dices tumbas si no se ha encontrado ningún cadáver en ninguna pirámide? A eso voy. Me acabas de pillar la siguiente frase. Y acabas de decir que ni siquiera se ha encontrado un cadáver. ¿Podemos estar hablando de ladrones de tumbas? Definitivamente. O sea, algo que se construye con la idea de ser la tumba de un faraón. En las investigaciones no aparecen ladrones de tumbas. Y se han encontrado tumbas invioladas. Por ejemplo, en el año 1956, creo recordar, el egiptólogo egipcio Zacarías Goneim descubre la entrada inviolada de la pirámide de Sekenjet al lado de Saqqara, ¿no? Encuentra los sellos intactos, encuentra el sello en la arcilla, entra y se encuentra que dentro existe un sarcófago que en la parte de arriba tiene unos ramos puestos allí encima de la ceremonia de los funerales, y alrededor de lo que es el sarcófago se encuentran joyas de oro. Es decir, allí no ha entrado ningún ladrón. Cuando abren el sarcófago, dentro no había absolutamente nada, ¿no? Es decir, en ninguna pirámide de Egipto se encontró jamás el cadáver de una momia, ¿no? Las momias se enterraban en otros lugares. Y además, hay muchos faraones que no solamente hacían una sola pirámide, sino que hacían 2, incluso 3. Y sabe, por ejemplo, que Zoser, el constructor de la primera gran pirámide de Egipto, el que hizo la pirámide escalonada de Saqqara, su tumba la hace en Abidos, ¿no? Con lo cual, ¿para qué hace la
pirámides, ¿no? Las pirámides, por tanto, deberíamos estar hablando de otra cosa, o bien de un tipo de muerte simbólica, en la que ellos querían buscar la alquimia, porque fíjate una cosa que es muy bonita, y es que los egipcios llamaban a su propio país Kemet. Kemet. Entonces, cuando llegan los árabes le ponen el artículo, al-Kemet. De la palabra al-Kemet surge la palabra alquimia, y de la palabra alquimia surge la palabra química, ¿no? Es decir, ellos lo que querían era transmutarse a sí mismos, buscar esa alquimia para convertirse en Osiris y vivir en la Duat, ¿no? En ese paraíso que querían, ¿no? Entonces, o bien estamos representando las pirámides como ceremonias de muerte simbólicas, pero indudablemente bajo ningún concepto estaríamos hablando de tumbas, cuando la Gran Pirámide, con todas las medidas que hemos dado, que son exageradas, los pasadizos de entrada miden 1,04, ¿no? Que tiene giragatas, ¿no? ¿Tú te imaginas un funeral por allí, andando a gatas? ¿Dónde llevarían el...? No lo sé. Un mito que cae. Todos Claro. hemos pensado siempre que las pirámides eran el lugar Donde se habían enterrado los donde se habían faraones. enterrado los Deberíamos faraones. pensar en otra cosa. ¿Verdad que sí? Seguro que sí. En la sala 42 del Museo del Cairo hay una estela de piedra que a mí me llama mucho la atención y que da toda la razón a Manuel, a lo que acaba de decir de que es mucho anterior, que las pirámides de Egipto son anteriores y por ejemplo la de Keops es anterior. Y dice, en esa estela de piedra se lee un párrafo que dice: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. Yo esto lo interpreto claramente como que la Gran Pirámide ya Tenemos existía cerca de cuando 32. Keops llegó al poder. Tenemos cerca de 32 documentos egiptológicos que indican que Keops no hizo la Gran Pirámide. En el mismo ajuar funerario de la madre de Keops, de Jeteferes, te dice, cuando muere Jeteferes, su esposo Snefru está muy afligido y ella se la entierra en la parte oriental del gran monumento dedicado a Isis, la Gran Pirámide. Si ella muere y su esposo está afligido, es que no ha muerto. Si no ha muerto el padre, no puede gobernar el hijo. Si no gobierna el hijo, no puede construir la Gran Pirámide. Es decir, como esos 30 y tantos documentos que desestabilizan esta idea, ¿no? Y claro, todo este tipo de cosas hay que ponerlas encima de la mesa y que no se asusten nuestros amigos y nuestros oyentes y espectadores. Quien tiene que cambiar la historia son los egiptólogos, ¿no? Nosotros estamos aquí un poquito pues para calentar motores, para poner encima de la mesa cosas, para poner en nuestras investigaciones, pero esto tiene que ser las universidades, tienen que ser los profesionales de la egiptología y de la historia y de la arqueología los que den un paso al frente para intentar resolver tantísimos misterios que existen y que son invisibles para cualquier persona que visite Egipto. En los papiros había unos hombres, o unas personas, o unos individuos que se les consideraba semidioses. Los Sensuhor. ¿Pudieron los Sensuhor construir las pirámides? Fíjate que había un sacerdote, se llama Manetón, que era el gran sacerdote del templo de Heliópolis, ¿no? Egipto tenía dos sedes, ¿no? Alto y Bajo Egipto, ¿no? Por un lado Tebas y por otro lado Menfis, ¿no? Pues al lado de Menfis estaba Heliópolis, ¿no? Heliópolis, la ciudad del sol, ¿no? Allí se adoraba a Ra y al otro lado se adoraba a Amón, ¿no? Y la dualidad Amón-Ra era lo que siempre prevalecía en Egipto, ¿no? Pues allí el gran sacerdote del templo de Heliópolis, Manetón, escribió un libro que lo pueden encontrar en la FENAC, en el Pasacalpe, en cualquier lado, ¿no? Y él te pone todos los reyes que han gobernado en Egipto y es una base para que los egiptólogos sepan qué faraón va antes que otro o cuáles son las cronologías que tiene, ¿no? Este señor consultó la biblioteca del templo de Heliópolis, no lo olvidemos, ¿no? O sea, no es un tipo que llega por allí y dice, ¿no? Entonces este hombre habla de una antigüedad de Egipto de 20 y tantos mil años, ¿no? Donde dice que primero gobernaron los dioses, luego los semidioses, luego los seguidores de Horus, hasta que gobernaron los egipcios, ¿no? Bueno, eso está ahí escrito, ¿no? No sé si será leyenda, si será tradición, pero la verdad es que cuando la tradición y la leyenda se juntan con todas las maravillas que encontramos en Egipto, igual detrás de cada leyenda existe algo de verdad. Una persona de carne y hueso, en esa época, con esos medios, mi opinión personal es que no pudo construir las pirámides. Igual eran vascos, ¿eh? Era la otra posibilidad, efectivamente, que fueran los vascos los que hicieran las pirámides. Todo esto y mucho más, es decir, la tesis la tesis de Manuel José Delgado, novelada, para hacerla más digerible, está en este libro, en Tradición en la Pirámide, en la Gran Pirámide, editorial Círculo Rojo, que además yo no lo sabía, nos comentaba su autor durante la publicidad que había sido nada más y nada menos que finalista en ¿qué premio? El premio de novela Fernando Lara, de Planeta. Fuimos Ahí finalistas y bueno, estamos ahora en negociaciones para intentar hacer algo audiovisual de todo esto, ¿no? O bien una película, o bien una serie de televisión, etcétera, ¿no? Por eso Explica la tengo un quién poquito. está en las librerías y cómo pueden Por eso la tengo un adquirirlo, poco porque es muy recogida, pero interesante. si algún amigo quiere, pues nada, metiéndose en el club de amigos que tenemos en Facebook, en Amantes de Egipto, Egipto Mágico,
por mi nombre, Manuel José Delgado, me dice, mándamela, y yo se la mando con muchísimo gusto. Dedicada es un poco más cara, pero lo haré también con mucho gusto. Pero para eso, para los amantes de Egipto y los que pensamos que todavía quedan muchas páginas por escribir de ese fantástico pasado.